Sí, está por transmitirse. Un minutito, por favor, yo le quito. Buenos días a todos. Buenos días. Pues, ¿se pueden tomar prestado? Sí. Sí, gracias. Bien, pues el propósito de esta transmisión el día de hoy es pues dar a conocer esta obra recién publicada por el Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM en el campus Morelos. Este libro, pues como pueden ver, ahí se titula La vivienda en propiedad y otras opciones de mercado, solución habitacional estancada o activo de inversión creciente. Y es un libro pues financiado junto con una investigación por la DGAPA, la Dirección General de Asuntos Nacional Académicos de la UNAM, que financió un proyecto PAPI titulado La Política de Vivienda en Propiedad, donde estamos 20 años después, una mirada global y desde Morelos. Este es uno de los resultados, por lo tanto, ese proyecto que se prometió y está aquí ya presentándose. El objetivo que tiene este trabajo es, o se propuso como objetivo, reunir una serie de estudios de caso con investigadores de distintos países de América Latina, como Chile, Argentina, también de España, de Estados Unidos, para conocer el panorama de la evolución del problema de la vivienda después de la crisis inmobiliaria internacional de 2008, que pues todos tenemos presente de alguna manera, y cuáles han sido sus variantes locales, con énfasis en la importancia que ha tenido la oferta de vivienda en propiedad como la solución principal impulsada por los gobiernos de estos países, y después de ello, de la crisis que enfrentó, pues qué medidas se han tomado para enfrentar los efectos negativos que esta tuvo. Para la elaboración del libro se plantearon diversas preguntas en torno a las cuales se invitó a los autores a que desarrollaran sus análisis. Por ejemplo, ¿sigue la vivienda en propiedad liderando la oferta de los desarrolladores inmobiliarios? Ya que, como se sabe, esta política de vivienda se centró en la vivienda en propiedad precisamente. Otra pregunta es cómo se ha diversificado la oferta habitacional a raíz de la crisis de la vivienda en propiedad y en qué nichos se ha diversificado. Si hay nuevos productos, estos contribuyen a reducir el déficit o rezago habitacional. La vivienda en alquiler ha ayudado o ayudará a reducir el problema de la vivienda asequible. ¿Qué nuevas ofertas habitacionales se esperarían en el corto y mediano plazo, de acuerdo con las tendencias demográficas? ¿Cómo se entrelaza la política de vivienda con las normas de zonificación y criterios de construcción? ¿Qué ha ocurrido con los mecanismos de financiamiento hipotecario? ¿Mediante qué instrumentos es posible asegurar un porcentaje de vivienda social o asequible en las áreas centrales de las ciudades? ¿Cómo se resuelve la insuficiencia del suelo en áreas interurbanas para vivienda asequible? ¿Cuánto ha variado el acceso regular al suelo y la vivienda? ¿Qué retos representa la dinámica demográfica de las ciudades? Y en fin, como pregunta síntesis, ¿cuánto Estado y cuánto mercado se necesita para resolver el problema de la vivienda mediante un equilibrio entre la rentabilidad económica y la demanda social? Entonces, pues en torno a este conjunto de preguntas, que son muchas, pues los investigadores que contribuyeron hicieron sus análisis. Obviamente, no todas las preguntas se abordaron, algunas sí, algunos hicieron énfasis en las mismas preguntas, pero al final pues resulta una obra bastante diversa, muy rica, interesante. El libro, como está presentado, tiene 4 secciones, aparte de la introducción. Una primera sección se tituló Saldos de la exuberancia irracional
con la I entre paréntesis, en el financiamiento a la propiedad. Y aquí hay dos capítulos que lo constituyen. Uno es la política de vivienda y urbanismo en España, de la cautividad inmobiliaria a la retroalimentación eficiente del doctor Pedro Górgolas, de la Universidad de Sevilla. Otro se titula The Housing Condition of Latinos in Illinois Before and After the Recession, por la investigadora Iris García de la Universidad de Texas. Una segunda sección se denomina Medición y Usos del Déficit Habitacional. También lo constituyen dos trabajos. Uno que se titula Ambigüedad en la medición del déficit habitacional y metas de la política de vivienda en México. Estrategia financiera para la extracción de valor de la ciudad, en este caso por su servidor y mi coautora Olga Serrano. Estamos en el fin de la UNAM. Otro capítulo se titula La vivienda en propiedad y la crisis de la vivienda, necesidades habitacionales y políticas públicas en el Gran Buenos Aires, en este caso de la doctora María Mercedes Virgilio y Pablo Santiago Serrati de la Universidad de Buenos Aires. La tercera sección se titula Alternativas a la propiedad y la urbanización extensiva, con el capítulo La vivienda en alquiler como estrategia de acceso diversificado. Repito, el título La vivienda en alquiler como estrategia de acceso diversificado en Argentina, el caso de la ciudad de Córdoba. Aquí hay 5 autores de la Universidad Católica de Córdoba, encabezados primero por Daniela Gargantini, Natalie Perecini, Carolina Merari, María Sarrazuela y Joaquín Emiliano. El sexto capítulo, que es el segundo de esta tercera sección, se titula Nuevas formas de habitar la ciudad, proyectos inmobiliarios en el centro de Tijuana, Baja California, de María de los Ángeles Zárate López, Alberto Almejo Ornelas, Alfonso Hernández Ultrón, en la Universidad Autónoma. El nombre de la capital, no la capital, la ciudad fronteriza de Chihuahua. Bueno, ahorita me acuerdo. Juárez. Juárez. La sección 4 es contradicciones en la producción inmobiliaria y búsqueda de soluciones. El primer capítulo es multicausalidad de la crisis de precios de vivienda en Chile, por Ernesto López Morales de la Universidad de Chile. Y el siguiente, identificación de suelo apto para vivienda de bajos ingresos a través de un análisis de índice de vitalidad urbana, caso práctico elaborado por la ciudad, para la ciudad de Morelia, Michoacán, una aproximación con econometría y análisis espacial 2020 del doctor Rafael Valdivia López, del posgrado en urbanismo aquí, ¿no? Y bien, pues este conjunto de trabajos coinciden todos como tema de fondo con el problema de la asequibilidad de la vivienda, es decir, se busca ofrecer alternativas o se ofrecen diagnósticos sobre cómo el problema de la asequibilidad de la vivienda está presente en todos los países, lo mismo que en Iberoamérica, en Estados Unidos, y a partir de la información que se desarrolló en la introducción, pues en realidad es el problema principal actualmente en el mundo. Entonces, precisamente en la introducción se hace una síntesis de cómo en la literatura de 2015 para acá se resalta, se describe, se explica y se proponen alternativas de solución a este problema de la asequibilidad. Entonces, lo que se desarrolla en este punto es que la propiedad, más bien la producción de vivienda en propiedad, como aspecto que se centraba en las políticas de vivienda, concluyó un ciclo y hay algunos datos que muestran bastante bien esto. Por ejemplo, si tomamos como referencias la década de los 90, después de los años 2000 y los 2010,
Hay muchos países que tienen este ciclo de un auge de la construcción de vivienda en propiedad, y a partir de cierto año, pues tienen aquella. Por ejemplo, en la primera mitad de 1990 o de los años 90, la tenencia en propiedad en España era del 76% y llegó al 80.6% en 2007, pero retrocedió otra vez a 75.1% en 2020. Entonces tuvo esa trayectoria. Lo mismo pasó en Irlanda, del 80% en los 90s, ahí subió solo a 81.8% en 2004, pero tuvo ese ascenso porque ya traía un impulso anterior, y luego retrocedió a 75.1% en 2020. Este mismo ciclo lo experimentaron el Reino Unido, Países Bajos, República Checa, Eslovaquia, Croacia, Hungría, y de manera más marcada la tuvieron este proceso los países exsocialistas, porque el proceso de privatización de la vivienda fue todavía más fuerte, fue, digamos, muy dinámico en todos estos años de los 90 en adelante, después de cambiar de sistema económico. Bueno, ¿a qué se refiere o de qué hablamos cuando decimos que hay un problema de asequibilidad? Bueno, de los siguientes aspectos. Uno de ellos, uno muy general, es que pues, la oferta de vivienda se mantiene por debajo de la demanda, en particular para los sectores populares y medios, o se destina esta oferta como bien de inversión para los estratos de ingresos superiores en una escala mayor que en etapas previas, es decir, es una vivienda que, aunque es adquirida por las clases altas, en realidad no satisface una necesidad de vivienda, sino que se convierte en un bien de inversión que se queda desocupado y que por lo tanto no contribuye a la reducción del rezago o déficit habitacional. ¿Cuáles son las causas que se atribuyen a este problema de asequibilidad? Uno es que han aumentado los costos de construcción desde la gran crisis financiera global. Ese es uno. Otro es que también han aumentado los costos del suelo urbano, se han crecido bastante. También las regulaciones de planificación se han vuelto más estrictas, por lo que se encarece el suelo y se retrasan los periodos entre que se adquiere el suelo y se llevan a cabo la construcción de viviendas. Hay también una disminución del gasto en políticas sociales por parte de los gobiernos, que por lo tanto no contribuyen a solucionar las necesidades de los sectores de menos ingresos. Ha habido un estancamiento de los sueldos de los trabajadores que limitan su acceso a las hipotecas, que actualmente tienen criterios más selectivos para otorgarse, entonces eso pues, reduce el ritmo de otorgamiento de hipotecas. También ha habido inclinación de los gobiernos nacionales por priorizar las condiciones macroeconómicas, regulatorias y fiscales que favorecen los flujos de capital, la acumulación y la protección de la riqueza. Otra forma que es todavía más conocida, el conocido problema de la asequibilidad o su definición, digamos, es que se refiere al porcentaje de los ingresos familiares que se destinan para el pago de la vivienda, ya sea en renta o en propiedad. Y esta expresión surgió desde inicios del siglo XX y ya, por ejemplo, en 1920 se estimaba que era deseable que no se destinara más del 25% de los ingresos familiares para el pago de préstamos hipotecarios o para el pago de una casa en alquiler. En este caso, incluso debía ser un máximo de 15% si la vivienda era rentada, debería ser más barata, por lo tanto, o más asequible para la población que no tenía casa, el hacerse de una alquilada. Esto con el tiempo se ha modificado y ya en el siglo XXI hay otros criterios sumados para hablar del problema de asequibilidad. Entonces se dice que una vivienda es asequible si una familia es capaz de afrontar no solamente el alquiler de la misma, sino los gastos de transporte, infraestructura y servicios que requiere. Entonces, esto tiene que ver, por ejemplo, con las distancias que recorre la gente. Entonces,
y es lo que se manifestó en México como un problema de abandono posteriormente, porque mucha gente compró casas en las periferias de las ciudades, pero como estaban o siguen estando muy alejadas del área consolidada para ir a su trabajo, aparte de gastar hasta el 30% de sus ingresos familiares para el pago de la renta, pues según algunos estudios pagaban otro 30% del transporte. Entonces, eso se ha considerado como un criterio adicional para hablar de si una vivienda es asequible o no. Entonces, actualmente se considera, por lo tanto, qué tanto hay que hacer en caso de transporte, si hay infraestructura disponible de servicios donde la gente haga sus compras, mande a sus hijos a la escuela, asista a atención médica. Entonces, digamos, está en ese sentido, pues mejorándose los criterios para determinar si una vivienda es asequible o no y, por lo tanto, traducirla en criterios normativos para que los municipios los consideren en el momento de aprobar o no permisos de construcción. Y bueno, en Europa actualmente se habla de que los hogares no deben gastar entre 30 y 40% de su ingreso de vivienda. Digamos, se ha subido ya el rango mínimo, pero ya es un porcentaje muy alto para hablar de encima de ese estudio, ¿no? Entonces, cuando se alcanzan estos porcentajes de 30 a 40%, se dice que hay un sobreesfuerzo en el gasto de la vivienda. Y esto pues pasa en Europa, pasa en Estados Unidos. Y bueno, obviamente pasa en Latinoamérica también. Bueno, hay otro problema con la vivienda que tiene que ver con que los grupos etarios que se ven más impactados por este problema es el grupo de los jóvenes, que se ha traducido en que estos han disminuido su tasa de propiedad, pues, tanto en economías desarrolladas, que era muy claro que tenían independencia rápidamente, y también pues en Latinoamérica y otros países. ¿Por qué son los más afectados este grupo de población? Bueno, pues porque el desempleo les afecta a ellos de mayor manera. Esto ha llevado a que haya un retraso en la edad a que se accede a la vivienda en propiedad. Por ejemplo, en España actualmente este acceso ocurre a los 40 años, por lo que la cantidad de jóvenes que viven todavía con sus padres es una proporción muy alta, de las más altas en Europa. Igualmente, por ejemplo, el porcentaje de jóvenes menores de 35 años dueños de una vivienda se ha reducido de 69% en 2011 a 41% en 2017. Esto contrasta, bueno, esto pasa en Latinoamérica también, y contrasta con un problema pues, que es grave, porque al mismo tiempo que hay un déficit de vivienda para grupos específicos, hay una cantidad récord de viviendas deshabitadas que, si se utilizasen, no habría problema de familias sin vivienda. Entonces, hay una contradicción muy fuerte en este tema. Bien, bueno, de ahí voy a referirme a algunas contribuciones puntuales de los diferentes trabajos. Y, por ejemplo, en el trabajo, en la sección primera de saldos de la exuberancia racional o irracional en el financiamiento a la vivienda en propiedad, pues tenemos dos trabajos, uno de Estados Unidos y otro de España, que tuvieron pues una burbuja inmobiliaria que explotó en esos años, 2007, 8, 9. En el caso de Estados Unidos, la vivienda en propiedad vio reducida su primacía como la mejor opción habitacional asequible para dar entrada a la vivienda familiar en alquiler como solución a las familias que perdieron sus viviendas a causa de las ejecuciones hipotecarias. En el caso de España, la vivienda en alquiler no emergió como solución en los primeros años post-crisis, pero la vivienda en propiedad se estancó al mismo tiempo que pues aparecieron un alto volumen de viviendas deshabitadas. Y
y lo que se afianzó en ambas naciones fue su carácter de activo financiero. En el caso de España se dice pues, que hubo un tsunami urbanizador, principalmente en las zonas costeras por el turismo. Sabemos que en España pues, el turismo es fundamental para su economía. Aquí en este trabajo pues, lo que se encuentra es, digamos, que efectivamente la vivienda propiedad fue una política con un fuerte impulso y que esta, pues, como dicen allá, pinchó. Y lo que se sugiere después de hacer un análisis pormenorizado del problema, pues se sugiere que se requiere modificaciones en la política de vivienda con instrumentos operacionales para garantizar una oferta suficiente de vivienda social como alternativa. Como se sabe en Europa, la vivienda social tuvo una participación importante como forma de vivienda, pero que con la privatización de los años 90, sobre todo, esta ha ido disminuyendo su importancia. Entonces hay que recuperar a partir de hacer obligatorio un porcentaje mínimo de vivienda social con el que deban cumplir los desarrolladores en ciertas áreas de la ciudad. Lo dice así, hay que reservar un porcentaje mínimo de la edificabilidad prevista en todas las actuaciones de transformación urbanística con uso residencial, tanto de nueva urbanización como de renovación urbana, destinado a la vivienda protegida, que así se denomina ya en España la vivienda social. Hay que, sugiere el autor, desterrar su consideración como objeto de negocio solamente para poder arribar a modelos de ciudad más sostenibles. Después está el caso de the housing conditions of latinos y niños. En este caso, se indagan las condiciones de la vivienda para la población latina de esa región, que fue el epicentro de la crisis inmobiliaria financiera de 2008. Como es un país multirracial, se propuso en el trabajo demostrar que la crisis de ese año no afectó a todos los grupos sociales de la misma manera, por lo que se interesó principalmente en los latinos, pero con el cuidado de distinguir entre mexicanos, cubanos, puertorriqueños, dominicanos y centroamericanos. Es una observación que hace de que usualmente se denomina latinos pensando sobre todo en los mexicanos, pero no, los latinos son varios grupos, sí, latinoamericanos principalmente, pero no es sinónimo de mexicanos. Entonces, ahí ella sí hace esta distinción para conocer pues, la participación de cada uno de estos grupos. Y lo que encuentra en sus análisis es que el grupo en conjunto, el grupo latinos, fue muy perjudicado por la crisis inmobiliaria, primero por la pérdida de las viviendas que ya no pudieron pagar y después por el alto costo de los alquileres. Entonces fue un grupo en particular afectado negativamente, que está vinculado con actitudes de alguna manera raciales, que tienen que ver con un tratamiento racial diferencial que tuvieron las políticas de vivienda, porque se les dieron hipotecas con más altos costos. Y esto al final los perjudicó, porque fueron también los grupos que estuvieron sujetos a procesos de ejecución hipotecaria. Bueno, después en la otra sección de medición y usos del déficit habitacional, se aborda porque el déficit habitacional es el principal instrumento que utilizan los países para determinar las necesidades de vivienda en un momento determinado o a cierto plazo, para conocer pues, qué necesidades hay, ¿no? Y de esa manera pues, saber qué esos tipos de soluciones habitacionales impulsar o no. Este factor permite distinguir el carácter cualitativo o cuantitativo de los requerimientos de la población con base en su capacidad económica y en el comportamiento económico de la población también. Con se estima el tipo de tenencia que debe priorizarse en los programas de vivienda y la inversión requerida para su instrumentación. De igual forma, es adecuado para evaluar los resultados de los programas de vivienda aplicados.
Esta sección pues, incluye, como se ha dicho, dos capítulos. Uno de ellos es sobre la ambigüedad en la mención del déficit habitacional y metas de la política de vivienda en México, estrategia financiera para la estación de valor de la ciudad. Y en este se sostiene que las decisiones de los operadores de la política de vivienda en el país concedieron mayor importancia a las necesidades de vivienda por incremento demográfico que a las necesidades de vivienda por deterioro, por lo que sus acciones solo se ajustaron parcialmente a la realidad nacional. Se llevó a cabo de esa manera, no obstante, porque esa política se sustentó en un proyecto financiero basado precisamente en el tema de las finanzas. Bueno, después el capítulo La vivienda en crisis de la vivienda, necesidades habitacionales y políticas públicas en Gran Buenos Aires. Se trabaja también en la comprensión de la evolución de la población de la vivienda en el aglomerado urbano más importante de la Argentina. Para ello se presenta un análisis cuantitativo detallado de la evolución de los déficits cuantitativo y cualitativo, según una medida compleja construida y puesta a prueba por los autores. En esa ciudad, más de la mitad de los hogares tiene alguna necesidad de vivienda, casi 3/4 partes de ellos en términos cualitativos, incluidos los sectores de ingresos medios y medios bajos, no solamente los de menores ingresos. Las necesidades de vivienda entero no estarían satisfechas tan solo con la atención al déficit, pues el cumplimiento del derecho a la vivienda incluye el acceso al consumo de bienes y servicios relacionados con las necesidades, con las condiciones, de habitabilidad de los hogares, y eso implica las relaciones sociales y del hábitat que van más allá de las características de la vivienda solamente. Entonces, este tramo como el anterior coinciden en que el principal problema de la vivienda no es falta de vivienda, sí hace falta de vivienda, pero de alguna manera se va resolviendo, sino que el principal problema es la calidad de la vivienda, como son el hacinamiento, las necesidades de ampliación o las necesidades de reparación, porque los materiales con que están construidos ya están antiguos, y entonces eso hace que requieran adecuaciones. Y por otra parte también en los dos coinciden que no solamente hay que ver el tema de la vivienda como unidad, sino hay que ver su entorno, porque la vivienda debe estar vinculada con el desarrollo de equipamiento de infraestructura urbana, como son vías de transporte adecuadas, escuelas, hospitales, áreas comerciales para que la gente pues, no se desplace. Digamos, en términos ambientales, pues contribuye a un desarrollo de vivienda sustentable. Bueno, una tercera sección que se llama Alternativas a la propiedad de realización extensiva, también hay dos trabajos. El primero está dedicado al alquiler como forma alternativa de tenencia de la propiedad, que es una de las opciones habitacionales que más difusión ha recibido ante la falta de accesibilidad de la vivienda en propiedad, y se exponen qué dificultades hay al respecto. En el otro, el segundo trabajo, se analiza el proceso de verticalización y densificación de las ciudades para contener la urbanización expandida, que ha tenido graves efectos para la sostenibilidad ambiental e impactos desfavorables en la reducción de la oferta de vivienda asequible. Entonces, en el de vivienda en renta en Argentina, se analiza el caso de Córdoba y se muestran qué dificultades enfrentan los inquilinos bajo esta modalidad habitacional, que ha sido una opción relegada por las políticas habitacionales mucho tiempo, precisamente frente a la vivienda en propiedad. Y el texto da cuenta de las condiciones de inaccesibilidad, de la tipología de los tipos de renta que se han desarrollado, y cuáles son los grupos de mayor vulnerabilidad, en este caso, pues que son los hogares que presiden las mujeres, la población de bajos ingresos, los adultos mayores, o pues aquellos que tienen numerosos miembros. A partir de un análisis cuantitativo de datos, junto con otro de corte cualitativo, los autores aportan evidencia del escaso conocimiento sobre cómo funciona el mercado de vivienda en alquiler, identifican algunas líneas de investigación y planteamientos metodológicos para futuros estudios,
y bosquejan un esquema programático para incidir en las políticas habitacionales en términos de promoción, producción y regulación. Se refieren también a qué tipo de políticas deberían ser incluidas si se pretende garantizar una real y efectiva diversificación de la oferta habitacional como estrategia de acceso a un hábitat digno. En el caso de del trabajo de las nuevas formas de habitar la ciudad, proyectos inmobiliarios en el centro de Tijuana, Baja California, se analizan los proyectos inmobiliarios en el centro de dicha ciudad fronteriza con Estados Unidos, con una alta dinámica demográfica y urbana. Se refieren a que hay efectos indeseados de la expansión horizontal en la periferia de la urbe, que ha sido de baja densidad, pero que ha tratado de revertirse con instrumentos que promueven la densificación en consecución de un modelo compacto de ciudad. Sin embargo, esto se ha traducido en una oferta destinada a segmentos de altos ingresos, incluso residentes de origen extranjero, que están lejos de representar una solución a la problemática de la vivienda para la población en general, con efectos en el funcionamiento de las zonas centrales de segregación socioespacial. Es decir, tratando de atender el problema de crecimiento expansivo de baja densidad, se ha aumentado la verticalización, pero el problema que tiene es que por los altos costos de suelo y los altos costos de construcción, la vivienda que se produce finalmente tampoco resuelve las necesidades de la población de menos recursos que se bajan a la periferia, y este se vuelve un producto para población de mayores ingresos. Entonces tenemos este ciclo que no se ha podido romper, ¿no? En general. En la última sección, contradicciones en la producción inmobiliaria y búsqueda de soluciones, el primer trabajo resalta las contradicciones presentes ya a lo largo del libro, en la dicotomía observada en las ciudades entre el estancamiento de la vivienda asequible y el auge de la vivienda como activo de inversión. Esto en Chile, y el segundo trabajo es una propuesta metodológica para determinar con criterios científico-técnicos la selección de suelo adecuado para el desarrollo urbano y la vivienda asequible, así como una medida de densificación adecuada. Y bueno, entonces ya para concluir, en el capítulo de Chile sobre la multicausalidad de la crisis de precios de vivienda, se contrasta el crecimiento de la industria de la construcción en el siglo XXI con la particularidad de que al mismo tiempo que constituye un refugio de inversión para una élite social, no alcanza a cubrir el déficit de vivienda del país. En esa nación sudamericana, la compra de vivienda con fines rentistas alcanza hasta 40% de las ventas totales anualmente. Esto ha llevado a una alta demanda de suelo en áreas centrales de Santiago, por ejemplo, mediante un proceso de destrucción creativa de espacios de baja densidad de ocupación o deteriorados, aprovechando las brechas de red. Con ello, la industria inmobiliaria ha producido una elitización de la vivienda y de la arquitectura, con efectos indeseables como la destrucción de barrios tradicionales y la gentrificación, pero también a la admisión de infraviviendas excesivamente costosas como una normalidad. Es decir, cada vez las viviendas tienden a ser más pequeñas, y esto ya lo estamos viendo en nuestra Ciudad de México. Las colonias donde se dice que está ocurriendo la gentrificación. De los tres tipos de demanda de vivienda existentes en Chile, que son para comprar, para alquilar y para invertir, solo la de inversión se cubre satisfactoriamente. Entonces ya se reconoce, ¿no?, que la vivienda, pues hay varios mercados. Una es para comprar y utilizar, otra es para comprar y alquilar, y otra es para comprar y pues, invertir y esperar a que suban los precios y hacer negocio, lo cual también es válido, ¿no? Y ya como último capítulo, la identificación de suelo apto para vivienda de bajos ingresos a través de un análisis de índice de vitalidad urbana, caso práctico para la ciudad de Morelia, Michoacán. Es un ejercicio de identificación de suelo apto para vivienda asequible elaborado para la ciudad de Morelia. Este se lleva a cabo mediante una evaluación econométrica y de análisis espacial con la que se determina un índice de vitalidad urbana, un enfoque propuesto originalmente por Jane Jacobs. Y entre los resultados que aporta el índice sobresale la identificación del punto de inflexión a partir del cual una política de redensificación urbana deja de tener los resultados deseados y puede comenzar a generar inconvenientes en los costos de infraestructura en la propia calidad de vida de la población. Entonces, pues es finalmente también una aportación que nos permite detectar
en qué momento esta propuesta de que hay que densificar las ciudades deja de ser operativa porque empieza a haber problemas de tránsito, de circulación en general, de incremento del costo de suelos, de la deterioro de la calidad de vida. Y bueno, esto es en general el contenido del libro. Espero que les resulte interesante. Seguramente sí es más interesante hacer la lectura de este contenido muy amplio, diverso en términos territoriales y abordan, a final de cuentas, el problema de la asequibilidad de la vivienda en el mundo. Es un problema mundial. Bueno, esto sería todo. Entonces, Pues si ya nadie tiene preguntas, pues creo que finalizaremos la sesión. muy bien. Gracias. Gracias. Es que necesitamos por